Les doy la bienvenida nuevamente. La bienvenida a todos aquellos que nos acompañaron el webinar de la semana pasada, el día jueves, con el doctor Aarón y su ponencia de cicatrización y heridas, que nos están acompañando hoy. Le doy la bienvenida también a todos ustedes que se han agregado apenas a estos webinars y les comento que estos webinars se van a estar realizando cada jueves, cada 8 días, entonces esperamos contar con ustedes de aquí en adelante. Por favor, ahí déjenos sus comentarios para ver qué más podemos seguir haciendo con ustedes. Yo me presento rápidamente, soy el doctor Eduardo Cruz, estoy transmitiendo desde aquí de México, ¿ok? Yo salí de la Universidad Autónoma Metropolitana, me gradué de esta universidad, tengo preparación en todo lo que es el área de urgencias y una maestría que tiene que ver con educación, sobre todo en el aspecto de las tecnologías educativas. Esto precisamente que abarca lo que son los webinars, aquello que tiene que ver con las plataformas de educación en línea, que ante esta etapa de contingencia, la cuarentena y que tenemos que estar aquí guardaditos para cuidarnos, pues nos han sacado adelante, ¿no? Con esto que es nuestra preparación continua. Entonces, vamos por ahí, ya mi experiencia docente va un poquito más de 4 años, ya a nivel licenciatura, precisamente en medicina, en fin. Les comento que el día de hoy también el doctor Aaron Celis va a estar acompañándonos, pero desde el chat en esta ocasión. Entonces, cualquier duda que tengan ahí con lo que tiene que ver con la parte médica, por favor, se la hacen llegar. También en el chat nos están acompañando de Grupo CTO, como tal lo van a encontrar como Grupo CTO Latam, y Audrey también, que nos están apoyando con alguna otra cuestión que tengan ustedes en este momento. Pero bueno, ya en este momento ya me he presentado. Yo me gustaría saber, de verdad me gustaría conocer un poquito de ustedes, más que nada saber de qué países nos están acompañando el día de hoy. Entonces, permítanme, vamos a abrir el chat y vamos a ver de qué países nos están acompañando el día de hoy. Venezuela, perfecto, saludos. Perú, mira, fíjense muy bien, Perú, ahí les tengo una pequeña noticia. El día de mañana va a haber, de hecho, un webinar sobre el examen MIR. Entonces, vayan, métanse al Instagram, por favor, de ahí de Perú, búsquenos en el Instagram de Perú y agréguense, vayan para que les manden todos los datos y se puedan inscribir, por favor. Desde Irak nos están siguiendo por ahí algunos. Muy bien, Ecuador, Paraguay, saludos, República Dominicana, Honduras, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me parece perfecto. Toda Latinoamérica, básicamente. Muy bien, está perfecto. Desde España nos siguen también. Saludos, saludos para España. Espero que todo mejore muy pronto. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias por acompañarnos. Bueno, eh, pues déjenme les comento que el equipo de CTO, como bien lo mencionaba hace ratito, les ha estado preparando, el equipo académico de CTO ha estado preparando estos webinars y junto con el doctor Aaron Celis, que pertenecemos a lo que es esta coordinación médica para Latinoamérica precisamente, tenemos preparadas también algunas otras cuestiones. Esto más enfocado también, aparte de los webinars, a lo que tiene que ver con el manejo de las redes, es decir, que por ahí les tenemos algunas sorpresillas, no sé, algunos retos, resoluciones de casos clínicos. Entonces sí les voy a pedir que estén muy al pendiente de las redes, porque vamos a estar programando y publicando cosas de manera muy constante con este equipo de coordinación médica que hemos formado. Ok, respecto de esto, pues bueno, vamos a dar paso precisamente a lo que es el tema del día de hoy, a lo que nos atañe, que es la interpretación electrocardiográfica de las arritmias, ¿vale? Eh, este es uno de los temas que es, creo que básico, por supuesto, pero también uno de los que más constantemente nos vamos a encontrar a lo largo de nuestra formación o de nuestra carrera profesional. Vamos a tener siempre algún paciente, ya sea en la consulta general o algún paciente en el servicio de urgencias, en fin, que puede llegar a presentar algún síntoma propio de una arritmia en específico. Entonces, en este caso, es como uno de los temas más interesantes y más importantes, muy extenso, eso sí, porque puede abarcar tanto la parte de farmacológica como la parte de reconocimiento, diagnóstico, tratamiento, en fin, es un tema bastante extenso. El día de hoy vamos a tratar de conservar todo lo más importante que se puede abarcar de este tema, ¿ok? Entonces, para esto, lo que hemos realizado es básicamente 4 objetivos que son esenciales para que esta ponencia el día de hoy quede muy clara respecto de su tema a tratar. Primero que nada, vamos a reafirmar las bases de la conducción cardíaca, que es importantísimo, ¿sale? Todo esto lo hemos visto a lo largo de la carrera, entonces vamos a tomar todos estos recuerdos, esta información bien específica que nos va a servir mucho para poder entender una arritmia por completo.
Vamos a reafirmar las bases de la lectura electrocardiográfica, este electrocardiograma básico que ya sabemos todos leer, y entonces vamos también a regresar un poquito a estos principios porque es esencial tenerlos bien firmes en la mente. Vamos a entender la fisiología de las arritmias, y aquí es donde viene un punto bien interesante porque sabemos muy bien que en ocasiones tal vez quisiéramos aprender un poquito las cosas como del manual, ¿no? Que te digan, el paso 1 siempre va a ser este, el paso 2 siempre va a ser este, y por lo tanto tu paso 3 te va a solucionar las cosas. Y es un poquito complicado. Nosotros tenemos que entender cómo es que se está generando la patología, precisamente para que de esta manera podamos realmente saber cómo ayudar a nuestros pacientes. Entonces, entender la fisiología de las arritmias es un punto importante, bien interesante. Y vamos a revisar al final las arritmias las más comunes, con las que más nos vamos a encontrar de aquí en adelante. Muy bien. Vamos a empezar con algunas definiciones. Precisamente son 4 bien importantes. La primera de ellas es el automatismo, y esta parte del automatismo, tomar en cuenta que solo se lleva a cabo en ciertas células que son las que componen al nodo sinusal y al nodo aurículo-ventricular, ¿ok? Esta parte es muy interesante. Estas células son las únicas que a final de cuentas van a tener esta capacidad de generar un potencial de acción por sí solo, sin necesidad de un estímulo externo. Nodo sinusal, nodo aurículo-ventricular. Hay algunas otras células que se pueden considerar como latentes, o ectópicas incluso, pero obviamente estas entrarían en un punto patológico, ¿vale? No sería como lo más normal. En la parte de la excitabilidad, bueno, la capacidad de estas células para generar un potencial de acción al percibir un estímulo. Todas estas células deben de tener esta capacidad de excitabilidad, y por lo tanto, todas deberían de responder a estos estímulos. Cuando no lo hacen, entonces viene la parte en la que vienen ya las alteraciones de la conducción eléctrica, y eso nos lleva a la tercera definición, que es la capacidad de transmitir el impulso a lo largo de las células del corazón. Todos hemos escuchado hablar de algún bloqueo, en fin, y todas estas cuestiones entran precisamente en ese aspecto. La refractariedad, como última definición, es una fase en la cual las células no pueden excitarse nuevamente. ¿Por qué? Porque están juntando nuevamente toda esta cantidad de milivolts que necesitan para otra vez poder activarse ante un estímulo y generar un potencial de membrana, un proceso de despolarización. Entonces, esta parte es muy, muy, muy interesante. Manténgase atentos, por favor, porque en un momentito les voy a hacer un anuncio más que es bien importante, y les voy a pedir que pongan mucha atención, sobre todo en la parte del chat, ¿vale? Entonces, fíjense bien, vamos a iniciar con lo que son las bases. Las bases de lo que sería más que nada la anatomía eléctrica cardíaca, y ustedes tienen una animación en este momento en su pantalla que ejemplifica de manera muy clara, muy simple también, cómo es que la conducción eléctrica se lleva a cabo a lo largo del corazón. Empezando más que nada por el nodo sinusal, que ya todos conocemos como el marcapasos, ¿ok? Este marcapasos que va a estar dictando la frecuencia cardíaca todo el tiempo. Entonces, el nodo sinusal va a tener sus fases de despolarización, inicia un impulso eléctrico que se va a transmitir por 3 haces principales, que en este caso los tendríamos aquí marcados, uno anterior, uno medial y uno posterior, que van a llevar precisamente el impulso eléctrico a un segundo nodo, que es el nodo auriculoventricular. En este caso, va a haber un pequeño retraso en la transmisión del impulso eléctrico hacia los ventrículos, pero una vez que esto sucede, va a avanzar por lo que es el haz de His, tanto en su rama izquierda como en la derecha, y las fibras de Purkinje, para abarcar todo el corazón y que al final de cuentas se genere una contracción ventricular bastante efectiva, ¿ok? Por el otro lado, si vemos en la parte superior a la derecha, las de Bachmann, que en este caso tiene como función permitir el paso de este potencial eléctrico de lo que sería la aurícula derecha a la aurícula izquierda, ¿ok? Entonces, básicamente por ahí empezamos, es una de las principales cuestiones que tenemos que recordar y tomar en mente. Muy bien, bueno, pasamos a otro pequeño tema que es el potencial de membrana, que es un tema también muy interesante y aparte de todo nos ayuda muchísimo para entender algunas cosas futuras que vamos a ver en la medicina, sobre todo, por ejemplo, el uso de antiarrítmicos. Algo muy, muy, muy interesante, de verdad. Si ustedes se dan cuenta, tenemos dos gráficas. La del lado izquierdo que nos habla de células con automatismo y del lado derecho las células sin automatismo. Fíjense muy bien. Las células con automatismo que ya habíamos mencionado hace ratito son las que se encuentran entonces en el nodo sinusal y en el nodo auriculoventricular. Las células sin automatismo, como bien lo dice la imagen, pues se van a encontrar en las células de Purkinje y porciones más distales de lo que es el tejido cardíaco en general.
vamos a observar la forma que tienen estas gráficas y estoy seguro que ustedes en este momento van a reconocer la de la derecha porque es con la que más estamos familiarizados. Todo el tiempo la hemos visto, ¿no? La de la izquierda probablemente nos sea un poquito menos conocida, un poco menos conocida, ¿ok? Vamos a explicar un poquito de lo que sucede en estas fases porque es esencial para entender más adelante por qué se podría llegar a presentar una arritmia. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a empezar con la que tenemos mayor conocimiento, con la que estamos más familiarizados. Esta de la derecha, de las células sin automatismo. Muy bien. Bueno, comenzamos con la fase 0, que ustedes pueden observar de este lado, donde tenemos una línea recta completamente perpendicular, ¿ok? Que es el inicio de lo que es la despolarización de la membrana. Ese es el punto. Viene un estímulo y en este momento lo que va a suceder es una entrada masiva de sodio, lo cual va a aumentar el voltaje, por lo tanto va a subir de manera muy rápida. Básicamente esta gráfica lo que nos está representando es que esta despolarización o generación del potencial de membrana está ocurriendo de manera súper rapidísima, ¿ok? Por eso es que es básicamente perpendicular. Posterior a eso, viene una fase de repolarización, lo que es conocida como fase 1, más que nada liderada por lo que es la pérdida de potasio. Y en este caso, comienza a tener también una pendiente, tal vez no tan pronunciada, o más bien no tan recta como la fase 0, pero casi, casi, ¿ok? Se detiene en algún momento para iniciar lo que es la fase 2 o plató, que es la de meseta, ¿ok? En la cual hay una entrada de calcio. Hay una entrada de calcio a la célula, por lo tanto, pierde un poquito la velocidad de la repolarización y entonces tiende a hacerse un poquito menos pronunciada, tiende a ser casi horizontal, hasta que llega a una fase 3 en la cual nuevamente es mediada por la pérdida de potasio y entonces nuevamente toma una vertical muy pronunciada, ¿vale? Y esto para llegar a la fase 4, es decir, en la cual vamos a generar lo que es el potencial de membrana de reposo. Tenemos que llegar a los menos 90 milivolts para que la célula nuevamente pueda reaccionar, una fase refractaria, es decir, hasta que llegue a este punto, en todo caso, y junta los menos 90 milivolts, está preparada para iniciar otra despolarización y obviamente otra contracción y así sucesivamente. Bien importante recordar esto porque en algún momento ustedes van a saber o han escuchado ya de los antiarrítmicos, ¿no? Bueno, pues en general los grupos de antiarrítmicos van a funcionar en alguna de las fases de esta gráfica. No sé, por ejemplo, los del grupo 1A, que funcionan más que nada en esta porción, ¿no? Inhibiendo o bloqueando algunos canales de sodio y como los bloquea, por lo tanto, la despolarización ya no puede ser tan rápida, no es tan perpendicular. ¿Qué pasaría con esta línea, con esta parte de la gráfica? Tendería a ser un poquito más inclinada, lo cual tomaría más tiempo. Entonces, ¿por qué funciona ahí el antiarrítmico? Porque hace que la despolarización sea más lenta. Entonces, si yo estoy a una velocidad con una taquicardia bastante fuerte, utilizamos este tipo de medicamentos y entonces la velocidad desciende y la frecuencia cardíaca lo hace al mismo tiempo. Entonces, es importante, ¿no? Esto es estudiarlo, es una de las ramas más bonitas que hay también. Del otro lado, tenemos a las células con automatismo. Las células con automatismo funcionan un poquito diferente. ¿Qué quiere decir? Si se dan cuenta, en este caso, tenemos un potencial que se genera a menos 90 milivolts y un umbral que es a los menos 60. Desde aquí se supone que de menos 60 tendría a subir más rápidamente. Pero en el caso de las células con automatismo es un tanto diferente. ¿Por qué? Porque el potencial diastólico máximo, que significa esto que es PDM, llega hasta menos 70, ¿ok? No llega tan bajo como del otro lado, las células sin automatismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la despolarización en este tipo de células puede iniciar un poco antes, ese es el problema, o más bien ese es el punto, puede iniciar un poco antes, por eso estas son las que comandan, porque se van a disparar antes que el resto de las células. Entonces, tiene un umbral también de 40, ¿qué quiere decir? Fíjense muy bien, vamos a ver la forma que toma esta gráfica. Nosotros estamos hablando de que nos muestran únicamente tres fases, fase 0, fase 3 y fase 4. ¿Qué es lo que tenemos en la fase 0? Un inicio de la despolarización de esta célula a partir de menos 70 milivolts. En este punto hay una entrada de sodio, pero es una entrada lenta, por eso no vemos una perpendicular, vemos una pendiente que cada vez se va pronunciando un poquito más hasta que llega al potencial de umbral que es de menos 40. A partir de ahí viene una entrada, ¿no?, de calcio que va a acelerar muchísimo la despolarización de esta célula, por lo tanto viene ahora una casi perpendicular hasta arriba. Obviamente aquí no tenemos fase de meseta, por lo que no hay fase 1 ni 2, y en este punto se pasa directamente a la fase 3 con la pérdida de potasio, y hasta acá abajo nuevamente lo que es la fase refractaria, y nuevamente se prepara para otro impulso más y así. ¿Cada cuánto tiempo más o menos se va a presentar esto que es el proceso de las células automáticas?
por lo menos cada segundo, ¿ok? De ahí precisamente que en un minuto tendríamos 60 procesos de estos, por lo cual nos estaría marcando la frecuencia cardíaca del nodo sinusal, ¿ok? 60 latidos por minuto. Eso sería lo ideal. Y más adelante vamos a ver cómo es que estas gráficas pueden modificarse y por lo tanto producir un proceso arrítmico. Espero que hasta aquí todo haya quedado claro. Yo sé que esto a lo mejor fue un poquito más pesado porque definitivamente nos tenemos que regresar a la parte fisiológica para entender qué va a suceder después. Entonces, vamos ahorita con lo que sigue, que es el ritmo sinusal. Fíjense muy bien, para nosotros poder hablar de ritmo sinusal debemos tener un trazo electrocardiográfico con algunas cuestiones bien importantes que debe de cumplir. Entonces, la primera de ellas, observen bien el trazo, la primera de ellas es que debe de tener una onda P que precede a cada complejo QRS. Entonces, en este trazo, por pequeño que se pudiera ver, en todas regiones básicamente podríamos encontrar ondas P. En todas ellas, en un trazo largo que nos están ofreciendo aquí, que en este caso es B1, pero en todas tenemos ondas P por pequeñas que sean. Después de estas ondas P vamos a tener un complejo QRS inmediatamente y en fin todo el trazo electrocardiográfico normal. Una onda P sin variación de la morfología en una misma derivación, porque a lo mejor en alguna situación como un flóter auricular, pues vamos a encontrar ondas P, pero aparte de todo, de que son muy seguidas o muy continuas, en este caso tienen una forma diferente, entonces también debe de cumplir con esa parte. Un intervalo PR constante, entonces un intervalo P desde inicio de P, donde inicia la onda Q, básicamente R, que debe de medir exactamente lo mismo en todos y cada uno de los trazos de las diferentes derivaciones, eso es bien importante. Un intervalo PP constante, entonces entre P y P tiene que medir exactamente lo mismo. Básicamente podemos observarlo en lo que es el trazo largo en la parte de abajo. Onda P positiva, derivaciones 1, 2 y ABF. Y recuerden muy bien que algo que define también al ritmo sinusal es una frecuencia cardíaca entre 60 y 100 latidos por minuto, ¿ok? Entonces, eso es súper importante, no se les vaya a olvidar, porque estas son las ondas que más vamos a considerar nosotros para hablar precisamente de una arritmia o de que se está presentando como tal. Muy bien, vamos a pasar ahorita ya a lo que es la cuestión de las arritmias y vamos a hacer un pequeño descanso en este punto para hacerles un anuncio más. Fíjense muy bien. Debido a esto de la generación de los webinars por parte de CTO, nos hemos dado a la tarea también de dejarles un pequeño presente. Les vamos a dejar un pequeño presente el día de hoy. Entonces, chequen muy bien el chat porque les van a estar publicando de parte del equipo de CTO los diferentes Instagrams de su país. Eso es bien importante. Ya vimos que están viéndonos de Venezuela, de Bolivia, de Perú, de Paraguay, de Honduras. Entonces, cada uno de ustedes vaya al Instagram de su país, por favor. Vaya al Instagram de su país. Tome una captura de pantalla, súbala a su historia, etiquétenos, por favor, en el Instagram de su país, por favor, etiquétenos, hagan un comentario o suban un video, ¿no? De que están observando el webinar, en fin, pónganse creativos, porque esa es la parte importante. Pónganse creativos. Al comentario, ¿ok? Más creativo, le vamos a dar lo siguiente. Es un módulo de nuestro diplomado de emergencias, ¿ok? Puede ser ginecología, puede ser medicina interna, puede ser pediatría o puede ser cirugía general. Ese ustedes lo eligen, es uno de los 4, ¿ok? Con una duración de 2 meses. Y les juro de verdad que es un diplomado que está súper bien hecho, es un diplomado bien interesante, resolución de casos clínicos. Entonces, de verdad, les va a gustar muchísimo, se los garantizo. Entonces, ya saben, la mecánica es esa. Métanse al Instagram de cada uno de sus países, hagan un video, hagan un comentario, posteen en sus historias, etiquétenos para que lo podamos revisar en el transcurso de este webinar. Y al final vamos a decir quién es el ganador de este módulo con duración de 2 meses de nuestro diplomado de emergencias, ¿vale? Muy bien, perfecto. Bueno, ya descansamos un poquito, ya que estamos ahí un poquito descansados con esta parte de la introducción de la fisiología, vamos ahora sí a entrar de lleno a lo que son las arritmias. Entonces, ¿qué se entiende por arritmia? Más que nada, la alteración del ritmo eléctrico. En este punto, recuerden muy bien, si observamos lo que es el trazo anterior, se dice que es un trazo regular porque hay la misma distancia, justo lo que menciona el ritmo sinusal, entre estos complejos, intervalos, en fin. Comienza a existir entonces en una arritmia la falta de algún complejo, de alguna onda, o el aumento o acortamiento de la distancia entre estos intervalos o complejos. Entonces, es como tal eso, la alteración del ritmo, ¿vale? ¿Es uno de los problemas clínicos cardíacos identificados con más frecuencia? Sí.
Ustedes, se los prometo, aquellos quienes han ejercido, quienes han estado ya en la consulta externa, siempre o tienen a un familiar, oye, ¿sabes qué? Es que luego a veces por las noches como que siento que el corazón me palpita demasiado y no sé, me termino despertando, en fin, siempre vamos a tener a alguien que puede darnos más o menos un síntoma de ese tipo. En ocasiones son hallazgos, pero definitivamente son de los problemas clínicos cardíacos que más se identifican, ¿ok? En la práctica diaria. La presentación puede variar desde alguna palpitación benigna, definitivamente, hasta las partes más graves. Y esto es lo que nos atañe más, porque, pues obviamente, en el caso de pacientes que tienen una arritmia que definitivamente no es sintomática, bueno, a menos que sea por un hallazgo, lo vamos a detectar ahí, pero cuando comienzan a presentar síntomas, porque algunas arritmias degeneran en otras incluso más complicadas, es ahí donde todo se puede complicar, ¿no? Del tipo tan fuerte que puede caer el paciente en un estado de choque definitivamente, o que si no lo desfibrilamos no va a salir adelante, ¿ok? Entonces, definitivamente pueden comprometer la vida del paciente en algún momento. Eso es bien importante. Para la clasificación, si se dan cuenta, realmente la clasificación no es algo muy complicado. Vamos a clasificarlo en bradiarritmias, es decir, aquellas que van a manejar por lo regular frecuencias cardíacas abajo de 60 latidos por minuto. Vamos a clasificarlas en taquiarritmias, aquellas que van a generar frecuencias cardíacas por arriba de 100 latidos por minuto, ¿ok? Estas dos a su vez se van a dividir en supraventriculares y ventriculares. Del lado de las supraventriculares, ¿qué nos vamos a encontrar? Las sinusales, es decir, que tienen origen precisamente a ese nivel del nodo sinusal. Vamos a encontrar las auriculares, es decir, en el punto en el que se está conduciendo el potencial eléctrico o el impulso eléctrico a lo largo de las aurículas, hay un error ahí. O nodales, es decir, que se encuentran a nivel del nodo auriculoventricular. ¿Ok? Y las otras son ventriculares, es decir, que se están generando abajo, ya sea en el haz de His o las fibras de Purkinje. ¿Ok? Eso es bien importante. Entonces, la división es básicamente esa, súper sencilla. No hay realmente tanto problema. Vamos a ir adentrándonos en cada uno de estos tipos de poco en poco. Ahora, pasando a los mecanismos de las arritmias, también vamos a tener una clasificación muy importante. Lo vamos a dividir generalmente en dos, que puede ser alteraciones del impulso como tal, es decir, un impulso lento, un impulso rápido, en fin, o de conducción. Hay un impedimento para que el impulso eléctrico pase por algún lugar en específico, en fin. Las de impulso serían entonces aquellas de automatismo. El propio nombre nos está diciendo o nos está indicando que estamos hablando de nodos, ¿no? Nodo sinusal, nodo auriculoventricular, o actividad eléctrica desencadenada, y es ahí donde vamos a tomar en cuenta las gráficas que explicamos hace un momento. Del lado de la conducción, estaríamos hablando de bloqueos, es decir, definitivamente no hay un paso, ¿ok? O reentradas que se dividirían en anatómicas y funcionales, y entonces se pueden llegar incluso a generar hasta bucles. Ahorita vamos a ver cómo es que eso llega a suceder. Muy bien. Permítame un momentito, vamos a tomar un poquito de agua. Perfecto. Bueno, vamos a continuar. Hablemos de las primeras que tienen que ver con lo que es el automatismo normal. Es decir, hay una falla justo en lo que son los nodos, el sino auricular o sinusal y el auriculoventricular. Como nos dice la diapositiva en este momento, es únicamente en los nodos, ¿ok? Una despolarización lenta, que es también irregular en este punto, y es regulado por el sistema nervioso autónomo, es decir, la porción simpática y la parasimpática. ¿Cómo? Pues ya saben, hay una secreción a lo mejor de catecolaminas y esto va a aumentar la frecuencia cardíaca, o a lo mejor hay una disminución en la función del sistema nervioso parasimpático, que también lo que va a hacer es aumentar la frecuencia cardíaca, o al revés, ¿no? Una estimulación del parasimpático y entonces una disminución de la frecuencia cardíaca. Puede estar generado en ese punto. ¿Qué es lo que va a suceder en este caso entonces? Fíjense muy bien. Tenemos aquí dos gráficas que nos van a indicar cuáles son los cambios que puede suceder en la función de las células autómatas, es decir, de los nodos, tanto el sinusal como el aurículo ventricular. Observen muy bien cómo es que estaríamos hablando de la imagen A, la de que tienen ustedes a su izquierda. Vamos a observar la línea azul. En esa línea azul, fíjense cómo se lleva a cabo la despolarización normal que habíamos comentado hace rato, luego viene el potencial de umbral a menos 40, enseguida la despolarización rápida y se repite la fase, todo normal. Fíjense cómo en la línea B, en la línea roja, vamos a tener que inicia la despolarización a menos 60, sí, en este caso, pero es muy lenta. Eso quiere decir que esta entrada de sodio es más lenta, por lo tanto se va a alargar el tiempo que va a tardar en llegar al umbral, al potencial de umbral que es de menos 40, y a partir de aquí viene el calcio y entonces se eleva todo. Este pequeño
ya me generó un retraso, ¿ok? Ya me generó un retraso en la acción del nodo. Eso es importante. Vamos a ver la C. En este caso lo que tenemos es que el potencial diastólico máximo se hizo más negativo, es decir, en lugar de estar a lo mejor en menos 70, inició a nivel de menos 90. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a tener? Que le va a costar mucho más tiempo poder llegar al umbral y entonces generar todo el proceso restante. Esto es importante, esto nos modifica todo. Ahora, vamos a la imagen que tenemos del lado derecho y aquí, si se dan cuenta, lo que nos está mostrando es un cambio del potencial de umbral. En este caso, del lado izquierdo se mantiene en menos 40, pero del lado derecho ahora acaba de cambiar a menos 30. Eso quiere decir que va a tardar ahora más, ¿ok? Puede haber llegado a sus menos 40 milivolts, pero aún así no va a acelerar el disparo, sino que todavía se va a detener un poco más hasta llegar a menos 30 y entonces inicia el disparo. Nuevamente tengo un retraso. ¿Ok? En el inicio de la transmisión, como debe de ser del impulso eléctrico. Entonces, esa parte bien importante, no se les olvide, esta es una de la generación y tiene que ver todo con el nodo sinusal y el aurículo ventricular. Esta es la forma en la que funciona, ¿vale? Hay otra forma en la que podemos generar una arritmia llamada actividad desencadenada. De entrada, fíjense muy bien cómo acabamos de cambiar la gráfica. Ahora estamos hablando de las células que no tienen automatismo, ¿ok? Ya no salimos de los nodos por completo. Entonces, vamos a observar esta parte. Se conocen como despolarizaciones espontáneas o postpotenciales, ¿ok? Y estos se pueden generar unos en fase 2 o 3 y se van a conocer como postpotenciales precoces, ¿ok? Fíjense muy bien, vamos a la gráfica donde tenemos nuestra fase 0, nuestra fase 1, nuestra fase 2 e iniciando la fase 3, lo que está sucediendo es que se genera un nuevo potencial de acción. Probablemente por lo siguiente, fíjense muy bien, dependiendo de la base, ¿ok? De la fase, perdón, es como se va a generar el potencial. Si estamos en fase 2, es por apertura de canales de calcio. ¿Qué sucede? Recuerden muy bien que la fase 1 se daba por pérdida de potasio, lo normal. Después de esto entraba calcio, ¿ok? Pero al mismo tiempo el potasio todavía se seguía perdiendo. Entonces, el calcio, que por lo regular tendría que hacer que la curva volviera nuevamente a ponerse perpendicular hacia arriba, no lo hace porque el potasio lo está equilibrando, esa pérdida de potasio lo está equilibrando y está impidiendo que la curva nuevamente se haga perpendicular. Entonces, ¿qué sucede? Se permanece casi horizontal en ese aspecto, ¿ok? Pero, ¿qué sucedería si entra o se abren más canales de calcio, entra mucho más calcio? ¿Qué va a suceder? Lo que les mencionaba hace rato, se va a presentar una nueva elevación en la curva de la gráfica y va a generar un nuevo potencial de acción. Por lo tanto, va a generar una contracción cardíaca, porque recuerden que estas células ya son del resto del tejido cardíaco, va a generar una contracción cardíaca que, por así decirlo, no estaba programada. Si el ventrículo apenas está haciendo esto y comenzaba a distenderse, viene un nuevo potencial de acción, no se distiende por completo y nuevamente una contracción. ¿Se entiende? Y esto lo vamos a poder observar en un trazo electrocardiográfico. Más adelante veremos cuál. Si esto llegara a ocurrir en la fase 3, ¿qué nos menciona? Que es apertura de canales de sodio. Recuerden muy bien que en la fase 3, que sería esta curva pronunciada hacia abajo, vamos a tener todavía la pérdida de potasio, pero si hay nuevamente una apertura de los canales de sodio, esto vuelve a subir. Entonces, en lugar de generarse en fase 2, se genera ahora en fase 3 y nuevamente tenemos una actividad desencadenada. Y recuerden, si es en fase 2 o es en fase 3, son postpotenciales precoces, son en fases tempranas, por así decirlo. Pero también tenemos una despolarización tardía. En este caso puede llegar a presentarse en la fase 4. Se acaba de presentar la gráfica completa, todo fluyó de manera perfecta, llegamos a la fase 4 y en este momento, en lugar de esperar el tiempo adecuado para que se vuelva a presentar el mismo proceso, se presenta antes, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, en el caso de la fase 4, que sería la postdespolarización tardía, vamos a tenerlo por un aumento del calcio citosólico, en este caso que proviene del retículo sarcoplásmico. Ahora hay demasiado calcio ahí dentro y entonces eso va a generar que nuevamente la célula genere un pulso de despolarización y un potencial de membrana que se va a volver a transmitir. Nuevamente, otra contracción cardíaca que no estaba planeada, que no fue iniciada como tal por un marcapasos, ¿vale? Entonces, esperamos que hasta ahí vayamos perfecto. La verdad es que no son realmente gráficas que se vean muy complicadas. Vamos a continuar ahora con la parte de los bloqueos. Y esta también es bien interesante porque en este aspecto también
tiende más un poquito a otras cosas que ustedes han escuchado, ¿no? Los bloqueos de primer, segundo grado, que también vamos a abordar más adelante. Entonces, están generados precisamente en esta parte. Como tal, es una interrupción del impulso o retraso de su conducción. ¿Debido a qué? Elevación de la frecuencia cardíaca. ¿Cómo es que la elevación de la frecuencia cardíaca me podría generar un impulso? Bueno, si yo si estamos pensando en el nodo sinusal, que maneja frecuencias entre 60 y 100 latidos por minuto, es porque es la capacidad que también tiene el nodo auriculoventricular de poder responder a esto. Recuerden muy bien que el nodo auriculoventricular tiene un retraso en su función y después manda la señal hacia el resto del corazón, ¿ok? Maneja más o menos frecuencias cardíacas entre 40 y 60 latidos por minuto. Pero llega un punto en el que si el nodo sinusal comienza a disparar muy rápido, el nodo auriculoventricular no va a alcanzar a repolarizar. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros estuviéramos hablando de la gráfica, ¿qué sucede? Que el nodo auriculoventricular acaba de recibir una señal, un impulso eléctrico, y manda la señal posteriormente al resto de las fibras en el corazón. Comienza a repolarizar, es decir, a juntar todos estos milivolts, y en este momento el nodo sinusal que se aceleró manda un impulso más. Pero para ese momento el nodo auriculoventricular aún no está repolarizado, por lo que no puede responder a estímulos. Por lo tanto, a pesar de que el nodo sinusal esté mandando la señal, esa señal no va a pasar definitivamente hacia la parte baja, hacia los ventrículos. Entonces ahí estaríamos encontrando precisamente esa interrupción. Como decía, que puede ser un bloqueo completo o puede ser, por bloqueo completo vamos a referirnos a que definitivamente ahí no puede pasar la electricidad, pero es diferente. En este caso estamos hablando de que la frecuencia cardíaca aumentada no va a permitir que el nodo sinusal, auriculoventricular repolarice tan rápido y no va a responder a ciertos impulsos. Probablemente responde al primero, al segundo no, al tercero sí, al cuarto no, en fin, ¿vale? Y eso es bien importante. Ahorita vamos a ver, de hecho es una de las características de una de las arritmias. Fibrosis en ancianos, por supuesto que sí, fibrosis en la porción auricular. Recuerden muy bien que el nodo sinusal despide, ¿no? O inicia este potencial de acción y se va a transmitir a través de los haces mediales anterior, posterior y medial. Pero ya la edad puede generar ciertas regiones, ¿no? De fibrosis en las aurículas donde ya no se va a transmitir el impulso y entonces no va a llegar con la misma velocidad, va a llegar retrasado, ¿ok? Es precisamente eso. Y fármacos, por supuesto, antiarrítmicos, que son de los primeros, ya que hay pacientes en los que con un tratamiento antiarrítmico generan una arritmia, ¿no? Entonces, por eso se deben mantener con bastante vigilancia para ver cómo es que van evolucionando. Entonces, eso también bien importante, no se les olvide, pero puede estar generado por eso, porque un fármaco puede interrumpir, como hace ratito les decía, a lo mejor la parte del sodio, por lo tanto todo se hace más lento y aunque el nodo sinusal esté aventando un impulso, pues el nodo auriculoventricular no va a responder como tiene que hacerlo. Entonces, son las causas generales de los bloqueos. Si habláramos de lo que tiene que ver con una reentrada, es básicamente lo siguiente. En el tejido cardíaco vamos a tener regiones como en esta que estamos señalando ahorita, en la cual vamos a tener dos vías por la cual la electricidad puede avanzar. En este caso, lo que va a suceder es lo siguiente. Si viene el impulso eléctrico y encuentra que esta región de aquí probablemente no está repolarizada aún, va a avanzar por el otro lado, va a dar la vuelta y sigue su trayecto, ¿ok? Porque esta aún no está repolarizada. Pero si vemos del otro lado, fíjense muy bien, viene un impulso eléctrico, avanza el impulso eléctrico, en esta ocasión digamos que no estaba repolarizado, no pudo avanzar por el lado derecho, se sigue entonces por el lado izquierdo, sigue una parte para acá, da la vuelta, pero ahora resulta que el tiempo que tardó en dar la vuelta fue suficiente para que esta región otra vez se encontrara repolarizada. ¿Qué va a suceder si la encuentra repolarizada? Pues va a conducir electricidad. Por lo tanto, va a conducir el impulso eléctrico de regreso. Este zigzag quiere decir que lo está haciendo de manera lenta, por eso funciona así. Conduce el impulso eléctrico de manera lenta, ¿ok? Y al otro lado ya lo va a encontrar nuevamente preparado para transmitir un impulso eléctrico, pues lo envía. Se regresa, transmite de manera lenta, le da espacio a este para repolarizar, lo vuelve a encontrar abierto y nuevamente. Esto es un bucle, ¿ok? Esto es una reentrada. Tenemos un impulso eléctrico que solito básicamente está haciendo un círculo vicioso para estarse transmitiendo en círculos, en círculos, en círculos y en círculos. Ahora imagínense que estamos estimulando de esta manera una región específica del tejido cardíaco. ¿Qué va a estar sucediendo? Contracciones, ¿ok? Inesperadas y que son causadas específicamente por esta reestimulación. Entonces,
Estas arritmias por reentrada básicamente suceden de esta manera y tiene mucho que ver con la velocidad. Probablemente una sea de velocidad rápida, otra de velocidad lenta, pero la de velocidad rápida repolariza más lento, la de velocidad lenta repolariza más rápido y entonces entre ellas se encuentran precisamente un inter en el cual pueden llegar a funcionar generando bucles, ¿vale? Muy bien, bueno, perfecto. Espero que hasta aquí toda esta parte haya quedado clara. Lo que acabamos de terminar ahorita sobre el tema es precisamente la fisiología, el nosotros entender por qué es que se está generando una arritmia. Entonces, una vez llegado a este punto, vamos a pasar a lo que es la identificación electrocardiográfica de las arritmias. Vamos a retomar un poquito de lo que acabamos de ver y vamos a ofrecer las características principales de estas arritmias. Ya habíamos dicho que las íbamos a dividir en bradiarritmias y taquiarritmias. Vamos a comenzar con las bradiarritmias. Entonces, permítame un poquito, vamos a refrescar la garganta para continuar con esto. Muy bien. ¿Cuáles son las arritmias que más frecuentemente nos vamos a encontrar nosotros en la clínica? Recuerden muy bien que las íbamos a dividir en supraventriculares y ventriculares. Básicamente las tres líneas de arriba pertenecen a las supraventriculares y las que se encuentran en la línea inferior son las ventriculares, ¿ok? De estas tenemos las que son generadas por el nodo sinauricular, ¿ok? Taquicardia sinusal en el caso de las taquiarritmias y en el caso de las bradiarritmias, bradicardia sinusal, síndrome del seno enfermo, en fin. Aquellas que son generadas en aurículas y estas lo que nos van a generar siempre son taquiarritmias, ¿ok? Entonces es un funcionamiento muy acelerado de lo que es la aurícula. El nodo aurículo-ventricular nos puede generar entonces bradiarritmias del tipo de bloqueo de conducción, por lo que no puede pasar, o ritmos de escape de la unión. Ahorita vamos a ver cuál, porque hay una pequeña diferencia que hay que marcar entre otro ritmo. Y del otro lado las taquiarritmias, ¿no? Taquicardias paroxísticas por reentrada, nodal, en fin. Y ventricular, abajo, ritmos de escape ventricular en las bradiarritmias y las taquiarritmias, ¿no? Contracciones ventriculares, torsade de Pons, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular como la más peligrosa en este caso, en fin. Y estas son las más comunes que nos vamos a encontrar. Como verán, realmente no son muchas, ¿ok? Pero tienen características bien específicas en cuanto a sus trazos electrocardiográficos. Y vamos a empezar con el primero, que es todo esto de las bradiarritmias. Y la primera, la más sencilla probablemente, que es la bradicardia sinusal, que es aquella que nos va a ofrecer 60 latidos por minuto o menos, ¿ok? Básicamente menos de 60 latidos por minuto. Esta se considera normal cuando estamos en reposo, cuando estamos en la fase de sueño, y como podemos observar en el trazo electrocardiográfico, tenemos alteraciones de P realmente, no hay alteraciones del QRS, no hay alteraciones de T, pero estos intervalos PP sí están alargados, ¿ok? Entonces, está tardando bastante más en iniciar el siguiente impulso en el nodo sinusal. Vuelve a tardar e inicia el impulso, pero otra de las características que es esencial que veamos es que es un ritmo regular. Es decir, que la distancia entre cada uno de los complejos QR sigue siendo la misma. Eso es muy importante porque nos reduce las alteraciones que puede tener el paciente. ¿Ok? Eso es súper importante. Muy bien, esta probablemente sea la más sencilla de todas. Vamos a pasar a la siguiente, que es un síndrome de taquicardia bradicardia. Observen el trazo, inmediatamente se van a dar cuenta a lo que me refiero, ¿no? Esta es muy común en ancianos, ya que ellos son susceptibles a taquicardias supraventriculares, como ya les mencionaba, precisamente por esto de la fibrosis auricular, en fin. Entonces, tenemos como causas, ya dijimos, fibrosis auricular, predispone, y esta es una parte bien importante de esto, predispone a una fibrilación auricular o un aleteo o flutter auricular. Ese es el problema de este síndrome de taquicardia bradicardia. ¿Qué es lo que vamos a tener en este caso? Entonces, vamos a tener complejos que van a estar muy juntos, que nos van a aumentar, aparte de todo irregulares, que van a aumentar la frecuencia cardíaca durante un instante y de repente esto se detiene, se hace más lento y después comenzamos a tener un distanciamiento, ¿ok? Entonces, el problema de que estos síndromes se vayan extendiendo o lleguen a presentar algún síntoma es que puedan terminar en una fibrilación auricular o un flutter, que condiciona todavía un mayor peligro para el paciente. Ahorita vamos a ver por qué. La otra son los ritmos de escape, ¿ok? Vamos a explicar qué es un ritmo de escape. Primero que nada, estos se originan en el nodo auriculoventricular o la región proximal del haz de His. ¿Qué quiere decir? Que cuando el nodo sinusal no ejerce su función, es decir,
que no despolariza, no manda el impulso eléctrico hacia el nodo auriculoventricular. Al detectarlo, lo que va a generar es una despolarización a su nivel hacia el resto de los ventrículos para que estos puedan ejercer su función de contracción, ¿vale? Por eso es que si se dan cuenta, en ambas gráficas, tanto en ambos trazos, tanto en A como en B, no observamos onda P, ¿ok? Eso es bien importante. Entonces, tenemos frecuencia cardíaca de 40 a 60 latidos por minuto, ya dijimos que es la frecuencia que maneja el nodo auriculoventricular. Podemos llegar a observar ondas P retrógradas. ¿Qué quiere decir? Que como cuando se origina en la unión, es decir, en el nodo auriculoventricular, puede suceder que ese impulso que se genera vaya ahora de manera retrógrada hacia el nodo sinusal. Entonces podríamos encontrar posterior a QRS una onda P, ¿ok? Pero obviamente al revés. Entonces, eso es bien importante. ¿Qué es lo que tenemos? Hay una diferencia entre estos dos trazos que ustedes me imagino ya notaron y son precisamente estos dos picos, ¿no? La R que tenemos aquí. En la primera, básicamente tenemos que este es un ritmo de escape de la unión, es decir, se originó en el nodo auriculoventricular, por eso es que tenemos un complejo QRS normal, estrecho, así se conoce, es un QRS estrecho, es normal esto, una frecuencia cardíaca baja, ya lo mencionamos. En la segunda, que es B, esta mellada que nosotros podemos encontrar aquí, son ritmos de escape que se generan en porciones más bajas, probablemente a nivel de el haz de His o incluso más en las fibras de Purkinje. ¿Qué quiere decir? Que el nodo disparó, el nodo auriculoventricular disparó, iba a repolarizar y posteriormente un complejo más abajo volvió a disparar y se vuelve a presentar otra contracción ventricular, ¿vale? Ese es el punto, por eso lo tenemos con esta característica. Nos está diciendo que se están generando dos disparos de manera no simultánea, van disparejos en un momento uno y en un momento otro. Por eso nos marca dos veces este trazo, ¿vale? Bueno, pasamos ahora a lo que son los bloqueos auriculoventriculares. El más sencillo de todos, que es el de primer grado, ¿no? Que consiste básicamente en un intervalo PR que se va a prolongar, es decir, que va a tener una duración mayor a 0.20 segundos o más de 5 cuadros pequeños, ¿ok? Ese es el punto, pero sigue siendo regular, observen muy bien el trazo. Dentro de esto tenemos causas que pueden ser reversibles o estructurales. Las reversibles, primero que nada, la estimulación vagal, ¿no? La conocemos todos, en lo que sería más que nada el triángulo carotídeo. Fármacos, por supuesto, si nosotros en el momento en el que detectamos algo como esto, suspendemos el fármaco, damos algún antídoto, en fin. Una isquemia transitoria, pero más que nada del nodo, ¿ok? Del nodo sinusal, ahí puede llegar a presentarse. Y causas estructurales como tal, pues un infarto agudo al miocardio y la edad. La edad va a estar ahí involucrada en muchas de las arritmias que vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros aquí? Una prolongación del intervalo PR, de aquí a aquí, que se encuentra presente a todo lo largo de los trazos, si se dan cuenta, pero es regular, es decir, el trazo no va aumentando en cuanto al tiempo, siempre se mantiene igual. Sí supera estos 5 cuadros pequeños, pero siempre se mantiene igual y otorga un ritmo regular. Esto es lo que hace que este tipo de bloqueo no sea peligroso, ¿ok? No vaya a generar o que no genere como tal algún tipo de sintomatología en el paciente, a menos, obviamente, que tenga alguna comorbilidad cardíaca externa, ¿vale? O agregada más bien. Pasamos al segundo, que es el bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 1 o de Wenckebach, también es conocido como de Wenckebach. Se considera que este es benigno, ¿ok? Se presenta por lo regular en niños, atletas de alto rendimiento y más que nada causado por una despolarización rápida, repolarización lenta. ¿A qué me refiero? Que en este momento lo que está sucediendo a nivel del nodo sinusal es que despolariza 1, despolariza 2, despolariza 3, despolariza 4, pero recuerden que el nodo auriculoventricular no responde a la misma velocidad. Por lo tanto, puede despolarizar la primera, el nodo auriculoventricular responde, despolariza la segunda, el nodo auriculoventricular no responde, despolariza la tercera y vuelve a responder, ¿ok? En este caso es importante que veamos lo que está sucediendo. Tenemos nuevamente, en este caso, los intervalos que se van alargando, que se van alargando, que se van alargando y de repente uno desaparece. ¿Ok? De hecho, aquí necesito hacer una pequeña corrección porque ya me estoy yo confundiendo. En este caso, lo que está sucediendo es que los intervalos PR se están alargando hasta que uno desaparece. En este caso, podríamos considerar que esta es una arritmia
que nos da un aviso hasta cierto punto, es decir, está avisando con el alargamiento del intervalo PR que en algún punto va a desaparecer. Va a desaparecer el QRS. ¿Qué significa que no haya QRS? Pues creo que ustedes ya lo saben bien. Significa precisamente que no hubo una contracción ventricular. Ahí ya estaríamos básicamente complicando las cosas porque este bloqueo de segundo grado tipo 1 puede generar otro tipo de complicaciones en los pacientes que son sintomáticos, ¿ok? Ya dijimos que es normal en niños y atletas de alto rendimiento, pero en este caso lo que está sucediendo en cuanto a despolarización rápida y lenta es que en niños y atletas de alto rendimiento la costumbre es que el impulso eléctrico viaje más rápido y por eso el nodo auriculoventricular no responde en algún momento, ¿vale? Pero en este caso puede llegar a presentar síntomas ya en pacientes adultos mayores y ahí comienza a complicarse el asunto. En el de tipo 2, este es peligroso porque puede generar en otro que es incluso todavía más complicado, ¿ok? Complejo QRS desaparece sin previo aviso. Como ven aquí, a diferencia del anterior, no tenemos un alargamiento del PR. Todos los PRs tienen la misma medida, ¿ok? Pero de repente hay uno en el cual no se presentó QRS. Repito, ya sabemos qué significa que no haya QRS. Quiere decir que no se presentó una contracción ventricular y eso es importantísimo, ¿vale? Entonces, es peligroso porque suele derivar de un sitio distal, es decir, que las fibras de Purkinje o el haz de His no están como tal realizando su función. No hay un proceso de conducción eléctrica al resto del músculo cardíaco y no se presentó la contracción ventricular. ¿Qué es lo peor que puede pasar con este tipo de bloqueo? Que se presenta un bloqueo auriculoventricular de alto grado. Si se dan cuenta, vean el trazo y ya presenta una diferencia bien preocupante. ¿Ok? Este por lo regular deriva de un infarto agudo al miocardio que está afectando como tal al septum, al tabique interventricular y está impidiendo ya que el haz de His y las fibras de Purkinje lleven a cabo su función. Probablemente ya murió ese tejido, ese es el problema. ¿Qué es lo que está sucediendo? Fíjense muy bien. Tenemos intervalos PR que nuevamente son normales, pero tenemos onda P, no hay QRS, una contracción ventricular que no se dio. Otra onda P y no hay QRS, otra contracción ventricular que no se llevó a cabo. Nuevamente tenemos un complejo completo y otra vez esto se repite. ¿Qué quiere decir? Fíjense nada más cuántos complejos QR podemos observar aquí, QRS. Nos está hablando de una frecuencia cardíaca extremadamente baja y obviamente cuando no hay una contracción ventricular adecuada, estamos cayendo en un bajo gasto cardíaco. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta complicación o esta arritmia sí es realmente una de las cosas que más pueden poner en peligro la vida del paciente, ¿vale? Entonces, básicamente es este. Pasamos ahora al bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Este se considera un bloqueo completo, también de hecho lo van a encontrar ustedes como bloqueo completo de la comunicación entre lo que son las aurículas y los ventrículos. Generado principalmente por infarto agudo al miocardio o degeneración de la conducción por la edad. Les repetía o les decía hace rato que la edad la vamos a encontrar involucrada en la mayor, en una de las, bueno, en la mayor cantidad de las arritmias que se presentan. No hay relación entre ondas P y QRS. Eso quiere decir que puede estar despolarizando el nodo sinusal y aún así no va a tener realmente esa regularidad ni corresponde a una contracción ventricular o un complejo QRS. En fin, vean el trazo, tenemos ondas P básicamente en todos lados, no hay realmente un orden que se pueda decir que siguen, en fin. Síntomas, inestabilidad y síncope. En este caso, sí, porque cada quien está haciendo o está trabajando por su lado, y esa parte es bien importante. ¿Por qué tenemos en este caso probablemente aquí algo que nos parecería un bloqueo de rama? Bueno, porque depende de qué lado se haya generado la contracción. ¿Qué quiere decir? Puede iniciar la contracción a nivel de las fibras de las de His, ¿no? Puede, de las de His a lo mejor la rama derecha o la rama izquierda. Si se inicia en la rama derecha, nos va a dar un trazo que se parece al bloqueo de rama izquierda. Si se inicia en la rama izquierda, nos va a dar un trazo que se parece al bloqueo de rama derecha. Pero como tal, sí es una cuestión diferente, porque esta es una falta de comunicación entre aurículas. Entonces, los bloqueos de rama igual entran en otro aspecto, ¿no? De lo que es el estudio del electrocardiograma, de verdad, muy bonito también, es muy bonito. Pero más que nada se nos presenta este trazo del QRS, precisamente dependiendo de qué rama haya sido la que inició, ¿no? La despolarización en este caso. Pero repito, bloqueo completo, es decir, no hay comunicación entre aurícula y ventrículo, al menos a nivel eléctrico. Muy bien. Bueno, hasta aquí hemos llegado ahorita con lo que son las bradiarritmias. Todas las anteriores entonces nos van a generar frecuencias cardíacas bajas, ¿ok? Eso es bien importante. Y vamos a pasar ahora a las taquiarritmias. Estas arritmias que nos van a generar frecuencias cardíacas muy elevadas. Entonces, permítame tantito, vamos a dar un trago más al agua.
Muy bien. No olviden, por favor, ahí en el chat está el doctor Aarón, atento a sus preguntas. Lo repito, una las va a contestar él, otras las dejaremos al final también. Entonces, si están listos, vamos a continuar con este webinar. Muy bien. Fíjense lo que tienen ahorita en su pantalla. ¿Ok? Es una taquicardia sinusal. Esta va a estar caracterizada porque nos va a manejar frecuencias cardíacas entre 100 y 180 latidos por minuto. ¿Ok? Siguiente característica. P y QRS son normales, es decir, miden lo mismo. En este caso no tenemos el trazo sobre papel de electrocardiograma, pero tenemos el monitor que bien fácil nos dice cómo se encuentra el paciente en ese momento. Fíjense muy bien, todo coincide, frecuencia cardíaca, ¿no? Entre los parámetros que mencionamos. Hay ondas P precediendo siempre a los QRS, hay onda T al final, en fin, y el ritmo es regular, ¿ok? Hay la misma distancia entre esto. ¿Qué la puede desencadenar? Bueno, el ejercicio, obviamente, enfermedades que nos estén generando fiebre, por supuesto, aumento en la función del sistema nervioso central, es decir, la porción del sistema nervioso simpático que empieza a generar una descarga de catecolaminas y entonces en este caso se acelera la función, ¿ok? O disminución de la función del sistema nervioso parasimpático, que en este caso igual va a permitir que el sistema nervioso simpático active todas estas funciones. Entonces, hasta este punto, la taquicardia sinusal sería como la más sencilla de todas estas. El siguiente, que es el flúter auricular o el aleteo auricular. Tienen ustedes dos imágenes ahí que están básicamente explicando qué es lo que está sucediendo para que se genere este tipo de arritmia. Por lo regular se presenta en pacientes con cardiopatías preexistentes, insuficiencia cardíaca, probablemente ya tuvieron un infarto en algún momento. Y observen muy bien el trazo. Básicamente lo que me interesa ahorita que vean es esta figura del corazón. Esto que se está generando aquí es un bucle, ¿ok? Esto es lo que se considera un bucle. Pero esta parte se está desarrollando a nivel de las aurículas. Es decir, tejido auricular que está contrayéndose, que está generando esto, se está reactivando a cada rato, reactivando, reactivando, y entonces comienza a tener esta vibración en sus paredes musculares, la aurícula, en todas sus paredes musculares. Por eso es que el bucle lo pintan de manera más grande, porque se está generando a nivel auricular, ¿ok? Por lo tanto, al estar generando este tipo de conducción eléctrica en círculo, en bucle, el electrocardiograma, en este caso el monitor, nos va a generar este trazo de ondas P, que son las que ustedes ven aquí, ¿no? Del flúter auricular, muy características, ¿no? Que se dice que es en dientes de sierra. Y ustedes lo pueden observar aquí en el trazo que se está presentando en el monitor. Entonces es básicamente por eso, por lo que se está generando es un bucle. Frecuencias cardíacas entonces de 180 a 350 y nos dice ahí que se da de 2 a 1. ¿Qué quiere decir? Que se van a dar dos disparos a nivel auricular por uno a nivel de nodo aurículo-ventricular. Eso quiere decir que si tenemos una frecuencia auricular de 300, vamos a tener una frecuencia ventricular de 150 latidos por minuto, ¿vale? ¿Por qué es importante saber eso? Bueno, por lo que dice aquí al final. Una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos ventriculares es asintomática. ¿Por qué? Porque estaría entrando dentro de la frecuencia cardíaca normal, si lo vemos de esa manera, ¿ok? Eso quiere decir que aproximadamente a nivel auricular estaríamos teniendo, si llegáramos a 100, estaríamos teniendo 200 contracciones auriculares, ¿vale? A eso se refiere precisamente. Entonces, podemos tener un paciente que tiene este tipo de problema, pero al presentar una cantidad de latidos menores a 100 no va a presentar algún síntoma y podremos encontrarlo incluso en algún hallazgo, pero cuando esto se acelera, pone en peligro la vida del paciente. Vamos a ver por qué. Porque se conjunta con esta que tenemos aquí, que es la fibrilación auricular, ¿ok? En esta lo que vamos a observar son ondas P completamente desordenadas, un ritmo irregular por completo, frecuencias cardíacas, fíjense muy bien, mayores a 350, 600 por minuto, ¿ok? En este caso estamos hablando de la parte auricular, porque fíjense muy bien, podemos tener muchas ondas P, ¿ok? Ahí en la parte que está fibrilando la aurícula, pero los complejos QRS no responden a cada una de ellas, ¿ok? Por lo tanto, la frecuencia cardíaca ventricular es diferente. Esta es asociada a crecimiento auricular derecho o izquierdo, entonces podríamos tener ahí a lo mejor un paciente con una hipertrofia auricular derecha, ¿no? Y tanto esta, la fibrilación auricular, como el flúter auricular, nos hacen propensos a la generación de trombos. ¿Por qué? Porque la sangre que está en las aurículas como tal no va a tener la capacidad de moverse a través de los ventrículos, no va a poder pasar hacia los ventrículos. Comienza a estancarse y este movimiento, ¿ok?, que está sucediendo en las aurículas,
va a comenzar a generar la formación de trombos que pueden viajar por el sistema circulatorio y terminar alojándose en una arteria, ¿no? A nivel cerebral. Entonces, es como una de las principales causas de un accidente cerebrovascular. Es importante tomarlo en cuenta porque en el momento en el que descubrimos a un paciente que tiene este tipo de condición, obviamente tiene que ser tratado, colocación de marcapasos, en fin. Para eso está otra rama que es completamente ya el tratamiento de las arritmias, bien interesante, de verdad. Entonces, todo esto es lo que puede ocurrir con estos pacientes. Ahí tenemos entonces la fibrilación auricular. Una más, la taquicardia supraventricular paroxística. Cuando hablamos de paroxístico, básicamente nos estamos refiriendo a que no hay un aviso como tal. O sea, de repente se presenta la taquicardia y se quita, ¿no? Y el paciente nos puede decir es que de repente palpita y mi corazón y a veces no, de repente desaparece, a veces igual. Ese tipo de cuestiones las vamos a encontrar mucho ahí. Vamos a encontrar onda P de reentrada ocultas en complejos QRS, entonces básicamente no es que se puedan apreciar como tal. Frecuencias cardíacas entre 140 y 250 latidos por minuto. Por lo regular se presenta en adolescentes o adultos jóvenes. Vamos a presentar palpitaciones, disnea y en ancianos síncope o angina. En este caso, igualito que en otras arritmias, si no presenta síntomas, digo, a final de cuentas, a menos que sea un hallazgo, no hay mayor problema, pero pues el problema más que nada siempre va a ser en los ancianos, ¿no? En los que puede generar estos desmayos, procesos anginosos que requieren de atención inmediata. Pasamos ahora a lo que son las arritmias ventriculares, ¿ok? Es decir, ya estamos hablando de aquellas que se pueden generar por debajo, ya en lo que sería las de His también, las fibras de Purkinje, en fin. Entonces, ¿qué tenemos? Las extrasístoles ventriculares. Van a tener su foco ventricular ectópico. ¿Qué quiere decir? Que aparte de que están conduciendo, va a suceder que a lo mejor las fibras de Purkinje también van a hacer una descarga, generan otra contracción y por eso nos permite este trazo, ¿no? En el cual viene la parte de la despolarización de los ventrículos y luego otra vez despolariza y lo hace. Pero son focos ectópicos que se encuentran a otros niveles del tejido cardíaco. Por lo regular son asintomáticas y benignas, ¿ok? Y la causa más común de esta, pues es el uso de beta adrenérgicos, ¿vale? Entonces, en este caso, es lo que tenemos, es como que genera un estímulo, ¿no? Extra para estas células alejadas y por eso es que llegan a generar estas extrasístoles. Pero, les repito, en general son asintomáticas la gran mayoría y benignas, no pasa absolutamente nada. Por el otro lado, tenemos algo que se conoce como taquicardia ventricular monomórfica. En este vamos a encontrar complejos QRS anchos, entonces básicamente aquí tenemos nosotros el trazo, con 3 o más extrasístoles y aquí empezamos a ver cómo es que la forma, ¿no? Como tal, sí adquiere la misma forma a nivel de todos los trazos, pero no es un QRS normal, ¿ok? Y en los casos de aquellos pacientes en los que se llega a presentar el síncope, pérdida de conciencia, eh, se va a tener que hacer una cardioversión porque se conoce como algo que se llama sostenido, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Por lo regular, si estas taquicardias ventricular, lo que corresponde a la taquicardia ventricular monomórfica, aparece y se quita antes de los 30 segundos, desaparece súbitamente, no pasa absolutamente, se considera no, absolutamente nada, se considera no sostenida, no hay ningún problema, pero en estos pacientes la taquicardia sostenida nos va a generar el síncope y la necesidad de una cardioversión, que puede ser mediada por antiarrítmicos, en fin, es un proceso completamente especializado para la atención de estos pacientes. Otra más es conocida también como polimórfica, es decir, una taquicardia ventricular polimórfica, que es la Torsades de Points, en este caso, que tiene QRS de amplitud variable. Si ustedes se fijan nuevamente en el trazo anterior, todos los QRS tienen la misma forma, la misma amplitud. En este caso, no, ¿vale? Y esto hace o entrega la imagen de que probablemente se estuviera torciendo, ¿no? El trazo alrededor de la línea isodifásica y por eso le llaman de puntas torcidas. Sus causas más comunes son la hipocalemia, la hipomagnesemia, ¿ok? Y otra es la despolarización temprana también. Son despolarizaciones que ocurren entonces antes, como veíamos hace ratito, pero el hecho de que ocurran antes también va a modificar estos QRS que van a estar sucediendo. Entonces, esta también es otra de las que se van a encontrar bastante. Y por último, tenemos probablemente la más peligrosa de todas, ¿no? Bueno, no probablemente, la más peligrosa de todas, la fibrilación ventricular. En este caso, observen ustedes, ¿no? Que se está llevando a cabo, como nos dice el punto número 1, la estimulación desordenada
de lo que es en general el tejido ventricular, auricular incluso, es decir, hay focos ectópicos por todos lados, no hay una transmisión adecuada del impulso eléctrico, todos están estimulando en tiempos y formas diferentes y entonces comienza a haber una vibración de lo que son las paredes que no permite un proceso de contracción completo y por supuesto que va a poner en peligro al paciente sobre un riesgo de muerte importante porque el gasto cardíaco va a caer de manera fuerte y entonces va a caer en un estado de choque. En este caso, ¿qué es lo que se va a requerir? Entonces, es una desfibrilación. Básicamente, este paciente lo tenemos que desfibrilar de inmediato para evitar, ¿no? Que vaya a caer en paro, que vaya a morir. Entonces, observen ustedes la imagen en este lado. Ni siquiera hay reconocibles ni QRS, ni PES, no hay absolutamente nada. No es un trazo que se pueda reconocer como tal, ¿ok? Todo está completamente desorganizado. La imagen nos muestra cómo está habiendo puntos de despolarización en todas las regiones del tejido cardíaco. En fin, esta es la más peligrosa y una de las que más comúnmente se van a encontrar en urgencias, ¿vale? Muy bien, bueno, pues hasta aquí hemos llegado con la parte de las arritmias. La verdad es que es un tema sumamente extenso, como ya deben haberlo notado y si lo han visto durante su preparación. Es un tema sumamente extenso, abarca tantas cosas. Y yo quisiera dejar como conclusión en este momento que la comprensión es esencial para el manejo, es decir, saber qué le está pasando al paciente para poder ayudarlo. Si probablemente yo no fuera el especialista que tiene que ayudarlo para que el paciente salga adelante, sí por lo menos en un proceso de orientación, porque esa también es nuestra función, orientar al paciente, oiga doctor, es que me dijeron esto, ¿qué va a suceder conmigo? Entonces hay que comprender este tema precisamente para que podamos ayudar de mejor manera, ¿no? El campo de estudio es muy grande, la interpretación, el manejo, los diferentes antiarrítmicos, los grupos, una cardioversión eléctrica, en fin, es un manejo especializado bien interesante. En el paciente asintomático no podríamos tener realmente mayor problema y en el sintomático varias de estas, sobre todo las taquiarritmias, sí están poniendo en peligro la vida del paciente, ¿no? Y la capacitación continua, esto es esencial, ¿ok? Para todos nosotros, la capacitación continua es lo más importante. Todos estos cursos, todos estos, actualmente en esta época de cuarentena, ¿no? En la que tenemos que estar encerrados, pues sí decir, entrar precisamente a lo que es la preparación en línea, no dejar de lado esto, porque más adelante se va a requerir muchísimo de nosotros, eso es bien importante. Eh, pues paso en este momento a la parte de las preguntas. Si ustedes tienen alguna pregunta que hacer, con gusto lo vamos a responder. Ahorita el doctor Aarón me va a hacer el favor de pasarme alguna pregunta que ustedes hayan hecho para, para ayudarles a responder. Mientras tanto, en el chat vayan dejando sus comentarios, qué les gustó, qué no les gustó, cómo podemos mejorar, qué otra cosa les gustaría ver más adelante. Estos webinars, de verdad que la intención de estos webinars para Grupo CTO es la de generar, hacer una tradición de estos, al menos en lo que dura la cuarentena, es nuestra forma de apoyarlos, ¿no? Nuestra forma de mantener esta parte de su preparación continua. Todos los jueves lo vamos a estar realizando. Les pido, por favor, que nos dejen sus comentarios, que nos sugieran qué más quieren ver. Es bien importante para nosotros apoyarlos de esa manera. Vamos a ver. Almendra Muñoz, en este caso, nos pregunta, ¿qué fármacos provocan bloqueo aurículo ventricular de primer grado? En este caso podríamos a lo mejor hablar de algún estimulador de los receptores muscarínicos, por ejemplo, ¿no? Todos aquellos que se metan con la función y que aumenten el sistema parasimpático. La función del sistema parasimpático, recuerden muy bien que este lo que hace es como tal generar, ¿no? La parte de la mediación, de llevar al punto de homeostasis y esto, y cuando se estimula además, entonces comienza a generar que los impulsos del nodo sinusal sean más lentos, ¿no? Entonces, medicamentos colinérgicos son los que básicamente, hablando de fármacos, los fármacos colinérgicos son los que van a propiciar este tipo de bloqueos. Bárbara Abate, ¿qué sucede con bloqueo completo de conducción y falla del haz de His? ¿Qué opciones de tratamiento hay además del marcapasos e inotrópicos? Híjole, esta sí es una pregunta un tanto que, digamos, complicada en el aspecto de que se requiere mucha más información. Fíjate, vamos a dejarlo de esta manera. Vamos por partes. ¿Qué sucede con el bloqueo completo de conducción y falla del haz de His?
De entrada ya tenemos el bloqueo completo en el cual la aurícula y los ventrículos no están comunicándose entre ellos. Entonces se supone que tendría que llevarse a cabo esta función por el haz de His y fibras de Purkinje. Si mencionamos que el haz de His ha fallado y que básicamente estos pueden llevar a cabo frecuencias cardíacas por ahí de los 15 a 40 latidos por minuto, híjole, ya estaríamos hablando realmente de que se complica bastante la atención en estos pacientes y requieren un tratamiento farmacológico bien especializado, colocación de lo que sería probablemente el marcapasos. En este caso, yo creo que después del marcapasos e inotrópicos, o sea, estos que nos ayudan a mejorar la contracción cardíaca, sí estaría un tanto complicado. Te soy sincero, en este momento no me viene a la mente, después de esos medicamentos, porque tomen en cuenta, o sea, estamos hablando de que a este paciente se le coloca marcapasos, tiene que ayudarlo. El uso de inotrópicos que nos ayuda a mejorar la contracción cardíaca tiene que ayudarlo bastante. Si tu pregunta va encaminada si estos fallan, sinceramente es una pregunta difícil de contestar. No me imagino en este momento qué más se podría hacer por estos pacientes. Si tu pregunta va encaminada hacia hay algún otro tipo de tratamiento fuera de estos, muy difícil, porque una vez que nosotros colocamos un marcapaso, definitivamente estamos haciendo que el paciente recupere esta función cardíaca normal, ¿ok? O al menos lo más próximo a lo normal que tenía antes. Definitivamente serían como los tratamientos realmente más adecuados para este tipo de paciente, el marcapasos y ayudar con algún otro fármaco que ayude en la contracción cardíaca. Realmente es una pregunta cuya dificultad recae en el aspecto de que no me puedo llegar a imaginar qué más se pudiera hacer por estos pacientes. Son de verdad, encontrar a un paciente así, me imagino que debe ser muy, muy complicado. Personalmente, nunca me ha tocado uno. Tenemos aquí también a Pablo Escudero. Dice, ¿cuáles son las causas de fibrilación auricular? De hecho, las causas también pueden estar originadas, las más comunes. Una, puede ser, por supuesto, el infarto agudo de miocardio. Que no se te olvide. El infarto agudo de miocardio que tiende a la parte de la porción del tabique, ¿no? Interventricular, a afectar las paredes ventriculares, porque si es muy extenso, muchas regiones de este tejido cardíaco van a comenzar a tener algunas alteraciones. No está completamente dilucidado el hecho de por qué posterior a un infarto un paciente puede quedar con focos ectópicos, ¿ok? Pero es algo que se sabe, que el infarto agudo de miocardio puede generar en el paciente una fibrilación auricular. Ah, no, perdón, de hecho estoy entendiendo mal tu pregunta. Me dice, ¿cuáles son las causas de fibrilación auricular? Perdóname, ya me fui al ventrículo. Las causas de fibrilación auricular, más que nada, están mediadas por defectos de la conducción eléctrica a nivel del tejido auricular. Es decir, primero que nada, fibrosis, esa es una muy importante. La otra, la fibrosis, de hecho, es la más importante, por eso es que se llega a generar en los pacientes adultos mayores. En este caso, en ocasiones las descargas, las despolarizaciones que ocurren en cuestiones de bloqueos, es decir, encontramos regiones en las cuales todavía no ha terminado de despolarizar y entonces esto tiene que, digamos, irse por otro lado y comienza también, como dijimos, en la parte del bucle y el desorden, primero el bucle y luego el desorden, que comienza a fibrilar. Recuerdo muy bien que estábamos hablando hace ratito del flóter auricular, ¿no? Que como sea el bucle, hasta cierto punto, tiene un orden. Pero este bucle puede generar regiones de despolarización también un tanto externas y ectópicas que van a hacer que el tejido auricular entonces comience a funcionar de manera individual, por así decirlo. Entonces, esa es como la razón principal de esa fibrilación. En general va a estar iniciada por otra arritmia, como en este caso el flóter auricular. Por ahí empieza. Y después la fibrilación. Porque primero tiene que iniciar por una parte un tanto ordenada para después echarlo todo a perder. Entonces, la causa principal más que nada es esa. Renzo Alain dice, ¿cuál es la causa de que el PR se vaya aumentando en el bloqueo de segundo grado? En este caso, tiene que ver con los cambios de umbral. Si recuerdan, cuando estábamos viendo las gráficas, en el cual, si recuerdan la gráfica donde estábamos hablando de nodo sinusal, es decir, las células autómatas, que solo presentan fases 0, 3 y 4, en este caso teníamos dos cambios que se podían presentar. Una, que el potencial diastólico máximo bajara, es decir, que de menos 70 bajara a menos 91, o que el potencial de umbral en el que se acelera la despolarización disminuyera, en lugar de menos 40 se fuera a menos 30. Esto básicamente va a estar lidiado por la diferencia de electrolitos. Por eso es que tanto el potasio como el sodio, pero principalmente el potasio, son los que van a terminar generando el calcio también,
generando que comience a haber un alargamiento en los tiempos, ya sea porque se mueve el umbral, el potencial de umbral en el cual te acelera la despolarización, o porque el umbral, el potencial diastólico máximo se ha disminuido más, entonces está tardando mucho más en generar el potencial para otra vez arrancarlo. Esto sucede entonces de manera consecutiva durante el bloqueo, ¿ok? De segundo grado en el cual se van alargando los PRs. Empieza uno normal, en el siguiente se ha modificado por esta cualidad el tiempo en el cual va a tardar en despolarizar, en el siguiente ha modificado un poco más y entonces tarda más. En algún momento, ok, esto se recupera porque la concentración de electrolitos a un lado y a otro, recuerden muy bien que se están determinadas también por otro tipo de constantes, pero por eso se modifica. Ahora, también tome en cuenta la otra que tiene que ver con la conducción eléctrica de un lado a otro, es decir, que en algún momento probablemente encontró una vía que no estaba bloqueada y llegó. En otro momento encontró una vía que estaba bloqueada, tuvo que buscar otra y llegó a nodo auriculoventricular. En otro momento todavía no está repolarizada una, no otra, busca otra y recuerda que son varios haces los que van a transmitir el impulso eléctrico. Entonces, la velocidad va a depender también, ¿no?, de cómo se encuentre conservada la vía en ese punto para la conducción eléctrica. Estaríamos hablando ya de dos cualidades diferentes que pueden llegar a provocarlo, más comúnmente en la parte de la conducción eléctrica. Pues muy bien, en este caso serían las preguntas que me llegaron de parte de ustedes. Algunas otras ya las contestó el doctor Aarón. Entonces vamos a continuar. Me gustaría mucho que pudieran poner atención en la siguiente diapositiva. Fíjense muy bien. Vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis. Ya sé que ya están un poquito ansiosos por enterarse quién se va a llevar este módulo de nuestro diplomado de emergencias, pero solo les pido un poquito más de su tiempo. Fíjense muy bien. En este caso, Grupo CTO, además de apoyarlos con los webinars y estas cosillas, estamos muy conscientes de que estamos viviendo una época bastante difícil. Esta contingencia nos ha llevado a tomar estas medidas precisamente en las que tenemos que encerrarnos en nuestra casa, tenemos que permanecer ahí guardaditos para cuidarnos y cuidar a los demás, que es lo más importante de todo. Entonces, sabiendo eso, Grupo CTO ha generado un curso, ¿ok?, de formación sobre el coronavirus, completamente gratuito, lo que están ustedes observando ahorita en su pantalla. Somos muy conscientes de que ustedes como médicos también necesitan saber cuidarse, necesitan saber reconocer a los síntomas que tiene el paciente que está llegando probablemente a nuestro servicio de urgencias, que probablemente tenga coronavirus. Entonces, en este apartado, en este curso, ustedes van a encontrar videos explicativos muy interesantes, a lo mejor de síndrome de dificultad respiratoria, evaluaciones que pueden hacer para ver cómo es que van avanzando en cuanto al conocimiento de esto, documentos de consulta totalmente gratuito, una recopilación que hemos hecho para ustedes, videos que hemos hecho para ustedes, para que estén lo mejor informados y preparados que se pueda ante la contingencia. Ustedes ahí del lado izquierdo inferior tienen la URL a la cual pueden ingresar, usuario y contraseña. Por favor, tomen una foto, tomen una captura de pantalla. Repito, es completamente gratuito. Si conocen a algún otro médico al que sea necesario brindarle esta información, háganlo, por favor, porque de verdad sabemos que esto es un problema a nivel mundial y tenemos que estar lo mejor preparados para afrontarlo, ¿ok? Muy bien, bueno, pues entonces, una vez dicho esto, pasamos, ¿no?, a decir quién va a ser el ganador de nuestro módulo del diplomado. Repito, son 4 módulos: ginecología, pediatría, cirugía general y medicina interna. Al que resulte ganador de ustedes va a poder elegir uno de ellos, solo uno, ¿vale? Con duración de 2 meses, ¿ok? Les juro que les va a gustar muchísimo. Entonces, permítanme un momentito. Me van a mandar en este momento al ganador. Ojalá pudiéramos poner aquí un redoble de tambor, ¿no?, para que generemos más emoción, pero muy bien, ahí vamos. Por lo mismo también ahorita, antes que se me vaya, la persona que resulte ganadora, ya el equipo de CTO se va a poner en contacto con ustedes para darles las instrucciones y saber cómo es que van a poder ingresar para esto, ¿no? Y bueno, les confieso algo, esto es inédito, ¿ok? Hemos llegado a los 1000 participantes, ¿ok? Muchos no pudieron ingresar, de hecho tenemos más de 1000 inscritos a este webinar, no pudieron ingresar, pero llegamos a los 1000, la gran mayoría pudo entrar, ¿ok? Así que hemos decidido lo siguiente:
vamos a regalar un módulo para 3 personas, ¿ok? Va a haber 3 ganadores en este webinar, ya que de verdad estamos muy entusiasmados por su asistencia, el hecho de que se hayan quedado con nosotros. Entonces va a haber 3 ganadores. Los ganadores son, vamos a ver. Muy bien, permítanme un momento. Ok. Mish 21537, ok, que nos dice, gracias CTO por el webinar de hoy, gracias por hacer de la cuarentena algo más productivo. No, gracias a ustedes de verdad por estarnos acompañando el día de hoy. Bueno, pues ahí tienes tu premio, ya el grupo de CTO se pondrá en contacto contigo para que te diga cómo es que vas a poder ingresar a este módulo. Felicidades, felicidades. Muy bien. Eso es todo. Ahora vamos con nuestro siguiente ganador. Alejandro Tole, ¿ok? Alistándome para el ENARM, Susano Estudio. Perfecto, Alejandro, pues eres el segundo ganador de este webinar del día de hoy. Felicidades, ¿ok? Muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos para el siguiente webinar, la siguiente semana, sin falta, por favor. Y vamos con el siguiente ganador, que en este caso, uy, se me enciman un poquito las letras y no puedo verlo. Le pido por favor al equipo de CTO si me pudieran pasar el nombre de usuario en el mensajito, porque la verdad no lo puedo distinguir, se encima un poquito con la publicación, pero vamos a leer el comentario que escribió. Ahí está, perfecto. May Moyab. May Moyab, tú eres la última ganadora de este webinar. Nos dice, ¿y tú qué esperas? Aún puedes unirte al webinar del grupo CTO. Es el mejor grupo en cuanto a método de estudio para la residencia y ahora nos ayuda de manera gratuita con temas esenciales con los mejores docentes. Muchísimas gracias. De verdad, ahí tienes tu premio. Felicidades, felicidades. May Moyab de Bolivia, perfecto, muy bien. Bueno, pues entonces ya tenemos a los ganadores del webinar del día de hoy. Les pido por favor entonces que se acerquen a las redes, suscríbanse a Instagram, síganos por favor, estén al pendiente de todo lo que vamos a estar publicando de aquí en adelante. Si tienen sugerencias para el resto de los temas, por favor háganoslas llegar, nosotros los vamos a atender, los vamos a tomar en cuenta para poder seguir generando esto mientras la cuarentena nos tenga aquí guardaditos en casa. Le agradezco mucho al equipo de CTO por el apoyo que me dieron, al doctor Aaron Celis por apoyarnos en el chat. Muchísimas gracias. Esto es todo de mi parte y por favor, quédense en casa, ¿vale? Quédense en casa, que es importantísimo cuidarnos. Nos vemos, que estén muy bien. Hasta la próxima.